Muy buenos días, tardes o noches. Les habla su canal de apologética de confianza, Fides et Ratio. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial, porque el día de hoy vamos a hablar sobre las inconsistencias que yo personalmente noté en el protestantismo, lo que me movió a iniciar mi proceso de conversión al catolicismo. La verdad es que fueron varias inconsistencias que yo personalmente noté en el protestantismo, inconsistencias que me movieron a buscar una fe más razonable, fe que encontré en la Santa Iglesia Católica. Pero en la siguiente presentación que preparé para ustedes, pude enumerar las más importantes que en lo personal me hicieron dudar bastante del protestantismo y que considero que cualquier protestante tendría que tomar en cuenta para así razonar un poco más sobre su postura o inclusive empezar a cuestionar estas mismas inconsistencias. Verán, actualmente toda mi familia es protestante, por lo menos mi familia cercana, mi padre, mi madre y mi hermana. Ellos tres son protestantes, yo soy el único católico de la casa y la verdad es un poco complejo el convivir con mi familia cuando tenemos conversaciones sobre la fe cristiana, entre otro tipo de cosas. Y también como mis padres son protestantes, evidentemente no vieron con buenos ojos mi conversión al catolicismo. Sin embargo, ellos han respetado esta decisión y dentro de lo que cabe hemos tenido conversaciones amistosas sobre las razones de nuestra fe. En mi caso, las razones de mi fe católica y en su caso, las razones de su fe protestante. Pero bueno, sin más, vamos con la presentación que preparé para ustedes sobre las inconsistencias que yo noté en el protestantismo. Cabe recalcar que este video no tiene la intención de ofender a ningún protestante que crea y esté firme en su fe. Simplemente trata de cuestionar las presunciones o inclusive las cosas que se creen como dogmáticamente en el protestantismo. Y bueno, vamos allá con la presentación. Inconsistencias que yo noté en el protestantismo. Cuando estaba en mi momento de conversión al catolicismo, estaba en dos caminos, como se puede apreciar en la imagen, ¿no? Era bastante difícil para mí determinar cuál era la verdad, porque bueno, yo vengo de un trasfondo protestante de muchos años y que de un momento para otro las cosas que yo creía en el protestantismo empezaran a ser tan tambaleadas de forma tan fuerte, eso generó un problema para mí. Sin embargo, poco a poco esas dudas se iban disipando y me fui poco a poco afirmando en la Santa Iglesia Católica. Por lo tanto, vamos a hablar sobre las inconsistencias que yo noté en el protestantismo. Primeramente, las argumentaciones trilladas. Cabe recalcar que muchos protestantes tienen buenas argumentaciones, inclusive hay argumentos protestantes que me parecen más razonables que otros, como por ejemplo la postura calvinista dentro del protestantismo y dentro de lo que cabe me parece una postura razonable. Sin embargo, para mí tiene consecuencias insalvables. Pero bueno, las argumentaciones trilladas son una parte del protestantismo que yo empecé a notar que no era del todo razonable. Vamos a empezar con el caso de la idolatría. Si eres católico y defiendes tu fe, o inclusive tal vez no defiendas tu fe, sí o sí te has topado con alguna publicación, alguna persona, algún video, entre otro tipo de cosas, donde se hable sobre el tema de la idolatría en la Iglesia Católica. No es que los católicos tienen imágenes, no es que los católicos besan imágenes, se arrodillan ante imágenes, y eso dice la Biblia que es idolatría. Por lo tanto, la Iglesia Católica es falsa. ¿Cuántos no han escuchado eso? Me imagino que la gran mayoría, por ser muy conservador, ha escuchado este tipo de argumentaciones tan trilladas por parte del protestantismo. E inclusive, no lo voy a negar, yo también utilizaba este tipo de argumentaciones tan trilladas contra el catolicismo cuando aún era protestante. Sin embargo, una vez tuve una conversación con un amigo que es católico y que estaba bastante bien formado en su fe católica y la verdad es que no me fue bastante bien. Corrijo, no me fue nada, pero nada bien. La verdad es que esta persona estaba muy bien formada en temas de catolicismo y yo en ese momento apenas estaba iniciando mi proceso de investigación respecto al protestantismo y su dogmática. Entonces, en ese momento no me fue nada, pero nada bien. E inclusive empezando a profundizar los aspectos de la supuesta idolatría del catolicismo, me di cuenta que la dogmática de la iglesia en su catecismo y en su magisterio de la iglesia no enseñan por ningún momento que nosotros tenemos que adorar imágenes con el sentido de la tría que le pertenece única y exclusivamente a Dios. De hecho, el propio catecismo dice que la idolatría es incompatible
con la comunión divina y rechaza el único señorío de Dios. Esto lo pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia, numeral 2113. Entonces yo veía, bueno, si realmente el catolicismo no adora imágenes, ¿por qué se le señala tanto el ser idólatras, no? En este caso es un malentendimiento de Éxodo y también de otros aspectos bíblicos que se habla respecto a la idolatría. Pero bueno, en este video no buscamos profundizar en cada uno de estos temas, simplemente buscamos que yo les explique cuáles fueron las inconsistencias que yo noté en el protestantismo. También el caso de la salvación por obras, ¿no? ¿Cuántos no han escuchado por parte de protestantes que dicen que no? Los católicos se salvan por obras y eso está contra la escritura porque dice que somos salvos por fe y que la salvación es por gracia. Bueno, ya sabemos todo el cuento, ¿no? Pero pasa que no, el catolicismo no cree que seamos salvos por obras. El catolicismo cree que la salvación es un conjunto de fe y de obras. Aquellas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, tal cual dice Efesios 2:10, junto con nuestra fe, son el boleto para alcanzar la salvación. Viéndolo de un modo resumido sobre el caso de la soteriología católica. También está el aspecto de la confesión ante los hombres, porque esta es una argumentación trillada que se escucha por parte del protestantismo. ¿Cuántos no han escuchado también de que dicen de que no, los católicos se confiesan ante los hombres, por lo tanto los católicos son una fe falsa porque solo tenemos que confesar nuestros pecados ante Dios, los hombres no tienen ningún poder de perdonar pecados, etcétera, etcétera, etcétera? Ya nos conocemos toda esa retórica. Pero el catolicismo no enseña por ninguna parte que el sacerdote es el que puntualmente perdone tus pecados. Esto no es así. El perdón de los pecados viene por parte de Dios. Pero ahora, ¿cuál es el medio que utiliza Dios para perdonar los pecados? Los sacerdotes. Y esto lo podemos encontrar en Juan 20:23. Como dije anteriormente, en este video no buscamos profundizar estos aspectos. Ya lo haremos en su momento. Simplemente buscamos algunas inconsistencias por parte del protestantismo. Y bueno, ya aclarado este punto, vámonos al siguiente. La sola escritura. Y sí, la verdad es que yo cuando empecé a profundizar más y más en la sola escritura, me quedaba más y más convencido de que la sola escritura no podría ser verdadera. Tal cual se le llama en el protestantismo, la sola escritura es un principio metodológico, el cual en lo personal tiene varios errores. ¿Por qué? Principalmente porque en las muchas definiciones que tiene la sola escritura, el corazón de esta misma es que solo la Biblia es infalible o solo la Biblia es inspirada por Dios. Pero yo la verdad veía muchas inconsistencias para creer la sola escritura, principalmente que si solo la Biblia es infalible o si solo la Biblia es inspirada por Dios, el aspecto de la sola escritura en sí mismo deberíamos encontrarlo ya sea de forma implícita o explícita dentro de las escrituras como principio metodológico. Lo que pasa es que no solo no encontramos la sola escritura dentro de la misma escritura, sino que encontramos todo lo contrario. Por ejemplo, en Hechos 16, Pablo llevó las resoluciones conciliares de Hechos 15 en el Concilio de Jerusalén a todas las personas para que se siguieran estas prácticas. Escuchen esto, una resolución conciliar de Hechos 15 en el Concilio de Jerusalén se llevó a todas las iglesias para que se practicara. Yo diría que esto es contrario totalmente a sola escritura. La verdad es que yo encontré muchos problemas con la sola escritura. Otro de ellos vendría a ser el caso de que la sola escritura es muy parecida a algo que se conoce en filosofía como el cientificismo. ¿Qué dice el cientificismo? El cientificismo dice que solo la ciencia nos puede ofrecer verdades objetivas o verdades válidas y que, por ejemplo, en este caso, la filosofía no nos podría ofrecer verdades objetivas o verdades válidas. Pero ¿qué pasa? Si utilizamos la postura del cientificismo para pasarla por medio del método científico, esta no podría ser válida. ¿Por qué? Porque no se puede analizar desde la vista del método científico. Es así como el cientificismo cae por su propio peso, ya que la propia ciencia no puede demostrar que el cientificismo sea verdadero. Por lo tanto, quedaría como una verdad, en este caso, no válida. Lo mismo pasa con la sola escritura. Yo considero que la sola escritura es muy parecida al cientificismo. ¿Por qué? Porque cae por su propio peso. ¿Qué dice la sola escritura? Solo la Biblia es infalible. Pero pasa
que el aspecto de la sola escritura no lo podemos extraer de la escritura. Por lo tanto, no tenemos a la sola escritura como una verdad válida o una verdad objetiva. Llevado de la mano con el tema de la sola escritura, tenemos el aspecto del canon bíblico. Y sí, el tema del canon es un tema que a muchos protestantes les cuesta trabajo para poder responder de forma correcta. ¿Por qué? Porque el tema del canon bíblico no hay un listado de libros en la escritura que digan de dónde a dónde llega la escritura, si son 66, si son 73, entre otro tipo de cosas. Se tienen que recurrir a autoridades fuera de la escritura para poder determinar de dónde a dónde llega el canon bíblico. Y por lo tanto, esto hace que las autoridades sean falibles o si son infalibles, se deja de creer precisamente en sola escritura. ¿Por qué? Porque estaría dando una verdad de fe infalible fuera de la escritura. Por lo tanto, esto es insostenible si todavía se cree en sola escritura. Por lo tanto, nos quedamos con una autoridad falible o una autoridad infalible dejando de creer sola escritura. Por lo tanto, el tema del canon bíblico es un tema bastante difícil para el protestantismo. En mi experiencia como protestante, yo la verdad no encontraba razón suficiente para encontrar que el canon bíblico sea necesariamente de 66 libros. Como yo, evidentemente, aún era protestante y creía en sola escritura, pensaba, no hay una verdad objetiva, no hay una razón objetiva para, para que yo pueda creer que el canon bíblico tiene 66 libros, no más, no menos, y que precisamente son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto es algo que me chocó bastante cuando aún era protestante. Yo decía, bueno, los católicos no tienen este problema. ¿Por qué? Porque le adjudican infalibilidad a la iglesia. Por lo tanto, el tema del canon bíblico en el catolicismo no tendría mayor problema. ¿Por qué? Porque precisamente está la institución de la iglesia para que en una resolución conciliar determine, bueno, en este caso son 73 libros y llega de tal a tal a tal a tal a tal y no hay más ni hay menos. En este caso, era más razonable la postura católica que la postura protestante. Y eso ya, la verdad, me empezaba a hacer dudar bastante. ¿Por qué? Porque desde corta edad a mí me gusta ser muy razonable con los argumentos que utilizo, primariamente cuando empecé con el tema de la existencia de Dios, y también me gustaba que mi postura fuera total y absolutamente razonable. O no digamos llegar a un racionalismo, sino llegar a tener una fe razonable, como dice propiamente el nombre de mi canal, ¿no? Fides et ratio, fe y razón. Por lo tanto, el tema del canon bíblico dentro del protestantismo es para mí un problema bastante difícil de solucionar. Próximamente estaré haciendo un video sobre un argumento que yo elaboré respecto al canon bíblico y la sola escritura, porque sí, aunque algunos protestantes lo quieran negar, el caso de la sola escritura está ligado con el tema del canon bíblico. ¿Por qué? Porque la sola escritura presupone la escritura y la escritura debe de tener un listado de libros. Por lo tanto, están ligados, aunque buena parte del protestantismo lo quiera negar. Yéndonos al siguiente aspecto, que la verdad fue uno de los que más me chocó, el tema de la patrística, los padres de la iglesia. Bueno, yo cuando empecé a leer a los padres de la iglesia, me parecía muy, pero muy curioso que siendo ellos discípulos directos de los apóstoles, creyeran algo bastante diferente de lo que cree el protestantismo y muy similar a lo que cree el catolicismo, por ser muy conservadores. En el caso de San Agustín, San Clemente, San Ignacio de Antioquía, San Cirilo, San Ambrosio, entre muchos otros. Yo la verdad, leyendo a los padres de la iglesia, fue cuando más dudas tuve respecto al protestantismo. ¿Por qué? Porque dije, bueno, ellos son discípulos de los apóstoles, estuvieron más cerca de los apóstoles, por lo tanto, el cristianismo que debían de vivir ellos era más pleno. ¿Por qué? Porque estaban enseñándoles los apóstoles, no les estaba enseñando el pastor Pepito de la esquina, ¿no? Y cuando yo vi y dije, bueno, si esto se supone que son el cristianismo más cercano a Cristo y a los apóstoles, son el cristianismo del inicio de la iglesia, ¿por qué creen en cosas tan similares como lo creen los católicos y por qué creen en cosas tan diferentes a lo que creen los protestantes? Y eso es algo que me chocó bastante porque no es un secreto para nadie que en los temas de patrística
son donde los protestantes pueden llegar a dudar más sobre su sistema de creencias. ¿Por qué? Porque, como vuelvo a repetir, los padres de la iglesia que estuvieron más cerca de los apóstoles tenían un sistema de creencias más similar al catolicismo que al protestantismo. Entonces, era un tema bastante complejo. También, como el tema de los padres de la iglesia, uno de los temas que más me chocó en mi conversión, más bien en mi proceso de conversión al catolicismo, fue el tema del deísmo eclesial. Muchos de ustedes sabrán, otros tal vez no, lo que es la postura del deísmo eclesial. Lo que plantea esta postura es que Cristo instituyó una iglesia, que el Espíritu Santo la estuvo guiando al principio, pero eventualmente el Espíritu Santo se separó de la iglesia y dejó a la iglesia a la deriva, lo que hizo que la iglesia cayera en errores, cayera en X cosa, cayera en otra cosa y en varios errores, ¿no? Por lo tanto, fue necesario que Martín Lutero llegara, Calvino llegara, entre otro tipo de reformadores, para que la iglesia regresara a su camino. Entonces, el Espíritu Santo abandonó su iglesia y no fue hasta varios siglos después donde el Espíritu Santo regresó con los reformadores de la iglesia, Lutero, Calvino, entre otros, para retomar las riendas de la iglesia. En resumen, eso es lo que plantea el deísmo eclesial. Pero a mí la verdad me parecía una postura bastante inconsistente. ¿Por qué? Porque es una postura que también toman los testigos de Jehová. Es una postura que también toman los mormones. Es una postura que también toman los adventistas. Y, oh sorpresa, es una postura que necesariamente también tienen que adoptar los protestantes. A diferencia de los católicos creemos en un teísmo eclesial, teísmo con T. Nosotros creemos que Jesús instituyó la iglesia y que desde ese momento hasta el día de hoy y en todo momento el Espíritu Santo ha guiado a esa iglesia infaliblemente para que no se crean cosas incorrectas en el conjunto de la iglesia, hablando claramente. Entonces, esto es una postura totalmente distinta al deísmo eclesial que plantea el protestantismo, los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová, entre otro tipo de denominaciones. No hablando de denominaciones protestantes, ¿verdad? Porque sabemos que los adventistas, los testigos de Jehová y los mormones no son denominaciones protestantes, son más bien sectas. Yo veía bastantes cosas a favor del deísmo eclesial, principalmente que cuando Jesús instituye la iglesia en Mateo 16:18, le dice a Pedro, y a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es una postura que se aferra a la promesa de Cristo de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Muy por el contrario, el deísmo eclesial, en lo que a mí respecta, hace a Jesús mentiroso. ¿Por qué? Porque las puertas del Hades sí prevalecieron contra la iglesia y fue necesario que llegaran los reformadores, Lutero, Calvino, etcétera, para tomar las riendas nuevamente de la iglesia. Por lo tanto, la postura del deísmo eclesial tomada por parte del protestantismo me parecía bastante inconsistente, tanto racionalmente como con las escrituras. Pasando a otro punto están los hombres de paja contra el catolicismo. Un hombre de paja es cuando se hace un argumento en contra de una postura, pero no se toma lo que está diciendo esa postura, sino se toman lo que dice el hijo del vecino sobre esa postura en este caso. Vamos a poner un ejemplo, el caso de la idolatría. No es que los católicos enseñan idolatría, en la dogmática católica está que tienen que adorar imágenes y así, y así, y así. Cosa que es totalmente falsa, porque la dogmática católica en el catecismo, como les acabo de mencionar, no enseña por ninguna parte de la idolatría. No solo eso, sino que también la rechaza por todos lados. Entonces, yo lo que veo en muchas partes del protestantismo, ojo, cuando hablo sobre el protestantismo, no hablo de el protestantismo, todos los protestantes, porque yo sé que hay protestantes que se esmeran realmente por atacar los argumentos que realmente plantea la Iglesia Católica. Y también reconozco que hay protestantes que son razonables y que tienen una postura razonable. Yo tengo amigos protestantes a los que respeto bastante por su nivel intelectual. Cuando hablo en este caso sobre el protestantismo, lo hago sobre ciertos sectores y sobre en lo que personalmente a mí me tocó vivir. En varios aspectos del protestantismo se hacen hombres de paja contra el catolicismo. Por ejemplo, la confesión ante los hombres, se piensa que los hombres tienen el poder de perdonar los pecados puntualmente, se piensa que los católicos son idólatras y que esto lo enseña el catolicismo, se cree que el catolicismo enseña la salvación por obras y ninguno de esto
de estos casos es verdad. Entonces, estos son hombres de paja contra el catolicismo. Y pasa mucho, la verdad, es que muchos protestantes hablan hombres de paja en contra del catolicismo. Yo personalmente, cuando hacía mis argumentaciones, hacía hombres de paja contra el catolicismo. Y uno de los aspectos que la verdad haré un video a profundidad, porque la verdad es un tema que me apasiona bastante, el tema de la transubstanciación, yo diría que es uno de los temas donde se hacen más hombres de paja referente al catolicismo por parte del protestantismo. ¿Por qué? Porque se plantea que la transubstanciación se basa única y exclusivamente en Aristóteles en algunos casos, cosa que es totalmente falsa. ¿Por qué? Porque la transubstanciación se basa en Santo Tomás de Aquino y todo el desarrollo filosófico y teológico que hizo referente a la misma. Pero bueno, eso ya lo trataremos en una ocasión especial hablando sobre el tema de la transubstanciación. Y pues bueno, hablando sobre los hombres de paja y para finalizar, me gustaría dejar una de las frases que dijo el arzobispo Fulton Sheen referente a la Iglesia Católica. Este dijo lo siguiente: no existen ni 100 personas que odian a la Iglesia Católica, pero hay millones de personas que odian lo que ellos erróneamente creen que es la Iglesia Católica. Esta frase, la verdad, es muy importante porque refleja la realidad de las cosas. Porque hay muchas personas que odian lo que ellos erróneamente piensan que es la Iglesia Católica, pero realmente yo no conozco ninguna persona que conozca bien el catolicismo que lo odie. De hecho, conocer bien el catolicismo es lo que hace que te conviertas en católico. Les agradezco mucho su tiempo y su paciencia. Estén preparados para próximos videos. Hasta luego.